Estamos con Damián Villanueva, también comerciante de la ciudad de Esquel. ¿Perteneces a la Sí, cámara? pertenezco a la cámara, sí, acompaño a los muchachos también. Soy integrante del ente mixto Ajá. de turismo, representando a la Cámara de Comercio. Sí, Bien, bien. Bueno, entonces estás en tema también. sí. Necesitamos tu visión sobre esta situación. Estuvimos conversando también con Juan Pablo Luque, estuvo de invitado en la primera hora. Carlitos también por parte de la cámara. También queríamos tu visión un poquito de la situación actual de Esquel. Eh, Esta semana nos desayunamos, ¿no?, con el cierre del casino, 50 familias que se quedan sin trabajo, pero como decíamos también al principio, hay como una sintomatología, ¿no? No solamente cerró el casino, sino que cierran otros comercios, se multiplican las ferias, volvió el trueque. ¿Vos cómo ves esta situación particularmente en Esquel? Bueno, la verdad, Gracias por venir, Daniel. no, Gracias por sí, venir. Gracias por ofrecerme gracias. este espacio y No, gracias a ustedes por la invitación, felicitarlos por el espacio. Creo que es importantísimo tener muchas voces, es importante tener espacios en los cuales podamos discutir, charlar, ponernos de acuerdo o no sobre distintos puntos de vista. Así que siempre es bienvenido que existan nuevos espacios para dialogar y para discutir estos temas que a todos nos atañen. Yendo específicamente a lo que me preguntaban recién, ¿cómo lo veo? Bueno, es una situación bastante angustiante. Eh, eh, la verdad es que ya hace unos cuantos años que la actividad comercial viene en caída. Eh, yo estoy en la actividad comercial desde el año 2015. Y he visto cómo han cerrado negocios sistemáticamente, algunos acompañados obviamente por lo que fue la pandemia. Luego de eso, la actividad económica siguió en caída y ahora estamos en una situación muy álgida, muy compleja. Creo que las políticas públicas, tanto del Estado nacional, provincial y municipal, no acompañan, digamos, están quizás vinculadas a un sector específico, y eso hace que a nivel local, lo que tiene que ver con los pequeños comerciantes, tengan una realidad muy complicada. Yo siempre lo hablo esto y me parece que es importante mencionarlo. Nosotros tenemos en Esquel una actividad pública y una actividad privada que quizás tienen cierta relación en la generación de empleo. Digamos, podemos hablar de un 60-40, de un, no sé, 55, 45. Bueno, está el equilibrio ahí. La discusión principal es quién pone a rodar la rueda de la economía en nuestra localidad. Y el que pone a rodar esa rueda, valga la redundancia, es el sector público. ¿Sí? Es el sector público que del 1 al 10 cobran y activan la rueda comercial. Sin ese sector público es muy complicado que la actividad empiece a funcionar. pero bueno, el tema del sector público, Chubut es una provincia, digamos, que tiene gran parte de los empleadores, digamos, que tiene Chubut es del sector público y los salarios se están pisando, digamos, hace más de un año. Claro, por eso digo, y, lo hablo acotado a lo de Esquel, porque nosotros tenemos una situación mucho más compleja que el resto de la provincia. O sea, si uno ve el resto, o por lo menos las principales ciudades de la provincia, Comodoro tiene una fuerte impronta privada del sector del petróleo. Bueno, ahora está en una crisis también. Trelew, Madryn, Madryn muy ligado a la actividad turística, fuertemente a la actividad turística. Trelew con sus diferentes dependencias, pero también con una fuerte impronta de la actividad privada. Y nosotros estamos siempre ahí, peleando por qué es lo que queremos ser y qué es lo que dejamos de ser. Entonces, eso hace que el sector público tenga una fuerte incidencia en la economía local. ¿Sí? Entonces, si el sector público tiene los sueldos disminuidos, no tiene poder adquisitivo, es muy difícil que el sector comercial pueda ser un sector pujante. ¿Se entiende? Y la actividad turística, lamentablemente, no logra romper, digamos,
el equilibrio económico, digamos. Siempre está como, bueno, hay una buena temporada, después tenemos 3 malas. Parece una ruleta a ver si te toca buena o mala. Claro, sí, pero aparte no sale del estancamiento, digamos. Tenemos, sí, actividad turística, pero lo que nosotros necesitamos es un empuje mucho más importante, sea en mayor cantidad de turistas en la zona o sea en turistas de otro poder adquisitivo. Pero eso no está pasando. Entonces tampoco rompe la escala de la economía la actividad turística. Está ahí. Bueno, está ahí. Volviendo a esto a lo que dijo recién Carlitos Miguel, nosotros venimos de malas temporadas a lo que es turístico. Bueno, el incendio que nosotros tuvimos en el verano, que afectó al Parque Nacional, Los Alerces. Dos últimos veranos. Bueno, el que no hubo nieve este invierno, es como que también viene, no solamente que decías vos, el sector, digamos, público, que tiene que ver con los sueldos de los empleados, sino todo también el desastre ambiental que estamos viviendo. Claramente, sí. Yo creo que está, por eso digo que es una situación muy compleja la de la localidad de Esquel. Y a eso, bueno, digamos, yo escuchaba anteriormente también, hay mucho de naturalizar que cierran los comercios. Sí, la verdad es que el que naturaliza, yo lo escucho, a veces escucho algunos medios que nos taladran la cabeza de 9 a 1, cuando vengo en el auto haciendo algún trámite y pongo accidentalmente la radio. Bueno, no pasa nada, cierra un comercio y abre otro. Eso es una mentira. Sí, o reconvertite, le decimos reconvertite. Sí, pero romantizar sí, pero además habla de una falta de empatía extrema. Una falta de empatía extrema. Porque que un comercio cierre, que un bolichito de la esquina cierre, es toda una familia que está tirando por la borda un sueño y mucho de sus pequeños ahorros depositados en un pequeño negocio. Entonces, no es, bueno, que cierre y abre otra, no. Es una familia que se cae, una familia que no tiene para pagar el alquiler, una familia que no tiene para comprarle los útiles al pibe. Entonces, no es tan sencillo como que cierre que abra otro. Entonces, digo, esta falta de empatía que nos transmiten a diario desde algunos medios, hay que tratar de romperla un poquito y tratar de empatizar un poco. Entonces, creo que nosotros tenemos que buscar de alguna manera poder contener esos espacios y poder generar algún espacio de concertación política y pública que genere cierto andamiaje para que todo no sea lo mismo y todos no nos vayamos a los caños, porque si no estamos en una situación compleja. A mí, escuchándote, amiga, me hace acordar también a situaciones que por ahí no se habla tanto, ¿no? de la salud mental de las personas, de aquel comerciante que tiene que cerrar, pero entiendo que mucha gente empieza a decir, che, soy yo el culpable, o sea, soy yo que no me esforcé, que no hice las cosas de manera inteligente. Al final es como un autocastigo, parece, no hice las cosas correctas, no me esforcé lo suficiente, es culpa mía, cuando en realidad, sabemos, si te va bien también, tiene que ver con un contexto, y cuando te va mal, también tiene que ver con un contexto. Uno se puede levantar todos los días a las 6 de la mañana, abrir el negocio, laburar, pero si no te vienen a comprar, digamos, no hay manera, no hay psiquis que aguante eso también. Claramente. Esta discusión de la meritocracia también tiene que ver con eso, ¿no? Porque, bueno, si te fundiste es porque no te esforzaste, o porque no te reconvertiste, o porque no sabes adaptarte. Y quizás el tipo se levantó todos los días a las 7 de la mañana, hizo todo lo que tenía que hacer, igual se fundió, igual le fue mal. Entonces, tiene que ver también con un contexto macroeconómico, digamos. Si los laburantes no tienen plata en los bolsillos, muy difícilmente se reactiva la economía. ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Cómo se reactiva la economía? Hay que ser un crack. La economía, bueno, hay muchas teorías, digamos. Yo estoy de acuerdo con que, o me parece que lo más lógico es que los trabajadores tengan plata en los bolsillos. Si el trabajador tiene plata en los bolsillos, va a comprar. Si no, no. Digamos, si nosotros retraemos, achicamos y decimos, no, pues bueno, porque con esto que vamos a cortar acá, vamos a hacer después. Mentira, ese hacer después no viene nunca. Claro, pasar la mano hoy para... Exactamente, ese tenemos que sufrir y tenemos que aguantar porque no llega nunca, muchachos. Es mentira. Yo tengo 46 años y lo he visto históricamente, ese no, bueno, hay que achicarse y tenemos que aguantar el cimbronazo, sí, y banquemos esto porque es lo... Mentira, nunca llega. Entonces, los pobres siguen siendo los pobres, los que se cagan de hambre siguen siendo los mismos, el empleado medio tiene el mismo salario, entonces es mentira. De hecho, no hace falta
ser un gran un gran filósofo para darse cuenta de que el mundo está mal. Sí. Digamos que tenemos un 80% de gente que la pasa mal y un 20% con mucha suerte, un 20% que la pasa muy bien. Entonces la ecuación no está bien, muchachos. Vamos por el mismo camino, el ajuste siempre lo pagan los mismos. Damián, te quiero llevar a otro tema interesante también, sobre todo para acá, para Esquel, porque en su momento también estuvimos, hace una semana sobre todo, se estuvo hablando mucho de la cuestión del parque industrial de Esquel. Y tratando de averiguar con quién podemos hablar, mucha gente me hizo referencia, habla con Damián. Hablan con Damián porque él sabe, él estuvo en la génesis de ese proyecto. ¿Qué es lo que ocurre con el parque industrial? O sea, estamos hablando de que cierran negocio. Me cuesta pensar en que abran industrias en Esquel. Sí. Pero digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, primero hay una concepción que hay que tener en cuenta, que es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de parque industrial, no podemos pensar que vamos a tener un parque industrial como la Cantábrica en provincia de Buenos Aires, ¿sí? El parque industrial es un concepto, un título parque industrial, para un lugar donde se tienen que desarrollar determinadas actividades en nuestra ciudad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y que no se pueden hacer galpones de 500 metros cuadrados en cualquier lugar de la ciudad. Que no puede entrar cualquier camión de tal porte a cualquier lugar de la ciudad. Para eso hay un espacio específico que la municipalidad, a través del Código de Planeamiento Urbano, y mucha gente que le metió cabeza, dijo, bueno, no, esto se va a ordenar de esta manera, porque los accesos de la ciudad tienen que ser esto, porque el peso de los vehículos tiene que ser porque en este lugar tiene que haber una balanza para pesarlas, porque los depósitos tienen que estar ubicados en determinado lugar por una cuestión de planificación urbana de la ciudad, porque si no después tenemos problemas con los vecinos. Entonces la discusión, un parque industrial sin industria, es una discusión estúpida. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ordenamiento, de planificación urbana dentro de la ciudad. ¿Qué tiene que pasar ahí adentro? Y que las grandes distribuidoras estén allá, no en el centro de la ciudad. Porque lo que hacen es complicar el tránsito en la ciudad, es complicar las calles de la ciudad y es complicar a los vecinos con grandes infraestructuras que después tienen problemas con la vecina que tiene una casita al lado. Porque le entra al Zampi, le sale, le meten un camión de 25 metros en la puerta de la casa, ¿se entiende? Entonces, no discutamos si es con industria o no es industria, es otra la discusión. La discusión es ordenamiento territorial, planificación urbana, ¿sí? Pues si no, después nos pasa lo mismo. Damos excepciones al Código de Planeamiento Urbano. Y si se la das a una, se la tiene que dar a otra. Dásela a cualquiera, entonces la planificación urbana de la ciudad queda librada a lo que tienen ganas los concejales de ese momento. Damián, vos trabajabas en la gestión de Rafael Williams y se empezó a trabajar esto en su momento, ¿no? Este ordenamiento. Después vinieron estas excepciones, ¿no? Vemos 3 galpones en un corredor turístico, ¿no? Me imagino que viene por ahí ese tipo de excepciones, digo, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. ¿Qué ocurrió desde... pasaron ya cuánto? 15, 10, 11 años? Sí, yo diría que no ocurrió. Bueno, ¿qué no ocurrió? Nada, no pasó absolutamente nada. Ese es el problema, que nunca les interesó desarrollar el parque industrial, digamos. Está claro eso, porque si vos no haces absolutamente nada durante 12 años es porque no te interesa. Ahora seguramente muchos te dirían, bueno, pero ahora se quiere desarrollar y se ponen palos en la rueda. ¿Qué es lo que no pasó que después hubo como una especie de arranque en el Consejo y se volvió para atrás? No, bueno, yo creo que si cumplir la legislación es poner el palo en la rueda, saquemos la Constitución Nacional, saquemos toda la normativa. O sea, hay legislación específica del parque industrial que básicamente se hizo antes del 2015, que hay que cumplirla. O sea, hay legislaciones de ordenamiento, hay formatos que uno tiene que cumplir para el llamado a licitación de los lotes. Uno no puede hacer las cosas porque como patrón de estancia. Digamos, hay procedimientos que hay que cumplirse. Lo que pasa es que, bueno, este Consejo Deliberante, salvo honrosas excepciones, es una bolsa de gato. O sea, es imposible hablar con los concejales. No representan a nadie, tienen una soberbia increíble y bueno, con eso no se llega a ningún lado. Igual de todas maneras, más allá de hablar del Consejo Deliberante, a mí me gustaría hablar un poquito más en profundidad de lo que, por ahí de lo que planteaba Carlitos, ¿no? De esto que tiene que ver con reconvertite
reconvertirte no es estratégico reconvertirte. No. Lo que tenemos que hacer en nuestra ciudad es decir, bueno, ¿qué tenemos para hacer nosotros en Esquel? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos como localidad? ¿Qué podemos desarrollar? ¿Qué es la ventaja competitiva que puede tener una empresa en nuestra región para instalarse y para generar nuevos puestos de trabajo? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner visión estratégica de lo que sí se puede hacer en Esquel, desarrollarlo y decirle, Carlito Miguel, vos tenés una empresa de cerveza. Bueno, fíjate qué podemos hacer con esa empresa, de qué manera nosotros podemos acomodar, tenés una expertise de lo que estás haciendo, sabés del mercado. Bueno, veamos cuáles son las acciones que podemos hacer para potenciar, porque a nosotros nos interesa desarrollar productos que tengan que ver con lo alimenticio. Bueno, genial. El problema es que hoy no hay ni siquiera una planificación estratégica de cómo se tiene que desarrollar la ciudad. Digamos, la planificación estratégica está escrita en una servilleta de papel como esta y la tiene guardada en el bolsillo del intendente, que es lo que cree que él debe hacer en la ciudad. Y no funcionan así las planificaciones. Las planificaciones tienen que ser abiertas a la comunidad. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros con Esquel? ¿Cuáles son los pros y los contras que tenemos? ¿Podemos desarrollar hacia el rubro alimentos? ¿Se puede? ¿Sí? Bueno, veamos. ¿Qué pasa con la fruta fina? ¿Tenemos espacio para desarrollo de fruta fina? Nosotros cuando nos fuimos desde el 2015 del CAPEC, era un lugar en el cual se capacitaban como mínimo 500 personas por año. Teníamos 25 capacitaciones todos los años a productores de alimentos. ¿Hoy sabe cuántas capacitaciones hay en el CAPEC? 0 por año. 0 productores van. ¿Por qué? Y porque le subieron el nivel de utilización del costo del CAPEC a cifras astronómicas, impagable. ¿Quién va a ir a la sala si tenés que más o menos dejar un riñón para ir a poder producir una hora? No tiene sentido. Dame 2 segunditos con esto. A ver, las políticas, ¿no? Estamos hablando de políticas que se pueden implementar o no. Y a veces, en vez de ver proyectos políticos, uno puede avisorar que hay ciertos ministros que lo único que quieren es generar internas entre los comerciantes. No sé, ¿vos lo ves, lo sentís esto? Sí, por supuesto. Hay claramente una decisión política, yo creo que del gobierno provincial y del gobierno local, de meterse en una discusión en las cuales a mí me parece, hablando del gobierno provincial y del gobierno municipal, tienen muchas cosas que hacer, muchachos, para meterse en una interna de una cámara. Pónganse a lo que hay a trabajar con lo que hay que trabajar el gobierno municipal y el gobierno provincial antes de meterse en una interna de una cámara. Dejen que la cámara y los asociados de la cámara decidan su futuro. Y ya está. No hay mucho más para decir. Y yo creo que digamos, cada uno en su lugar, ¿sí? Digamos, el intendente tiene que resolver los problemas del intendente, el gobernador tiene que... Porque si vos no tenés ningún problema, bueno, sí, metete en lo que quieras. Ahora, muchachos, todos sabemos que está bastante complicada la situación provincial y municipal. Y te llevo al plano político ahora. ¿Ves? Ponete el traje. ¿Ves alguna alternativa? ¿Ves dirigentes? ¿Ves personas que puedan construir alguna alternativa a lo que tenemos hoy en la ciudad, en la provincia? Sí, por supuesto. Yo creo que en realidad, bueno, ustedes saben, pero el que no lo sabe, yo pertenezco al espacio nacional y popular, he militado desde que tengo 16, 17 años, o sea que ya hace 30 años que milito en política. Yo creo que hoy tenemos en claro cuál es el enemigo y qué es lo que tenemos que hacer, y bueno, me parece que el desafío está en limar esas pequeñas asperezas que hay dentro del espacio y tratar de tener un horizonte en común, tanto a nivel local, provincial y nacional. Así que me parece que hay que buscarle el lado por ese lado, valga la redundancia, y unificar. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas sencillas e ir para adelante con eso, porque lo que está del otro lado es muy heavy y lo hemos visto en este poquito tiempo. Es muy voraz y piensa destruir absolutamente todo, y lo estamos viendo. Entonces, aquellos que dicen, no se van a meter con la universidad, sí, se van a meter con la universidad. No se van a meter con... Sí, se van a meter y lo van a hacer. Así que aquellos que tenemos un posicionamiento político, aquellos que somos empáticos, sobre todo empáticos, porque la verdad es que del otro lado está totalmente lo contrario.
¿sí? Sepamos que del otro lado le importa muy poco lo que le pase al vecino. Bueno, aquellos que tenemos otro tipo de pensamiento, creo que tenemos que juntarnos, hablar, dialogar, tomarnos 500 pavas de mate y llevarle al pueblo una alternativa que sea confiable y que sea superadora. Que sí, ahora para ir redondeando es más o menos la línea que tenía Juan Pablo Luque hoy también cuando vino temprano, esto digamos de empezar a juntarnos todos los actores y organizarnos. Bueno, acá estamos con Damián Villanueva, que estuvo a filo y el hueso ahí, nos contestó todas las preguntas, te agradecemos por favor. mucho que hayas venido al primer programa, la verdad que tenés un montón para contarnos, lo podemos volver a invitar. Sí, te comprometemos O que haga una columna. Sí. Nosotros es así, lo hicimos con Hernán Colom. ¿A quién más le pedimos columnas? Hernán. A Lorena puede ser. A Lorena, bueno, ahora a Damián. Así que a Graciela en su momento. A Graciela Rojana también le pedimos. Pero bueno, ahí que haga estamos una esperando columna. ahora que viene nuestro próximo y último invitado a este gran programa, que han pasado un montón. Así que, Bueno, Damián, Damián, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, esperemos encontrarnos la Por supuesto próxima. que sí. No sé si con mejores circunstancias, pero bueno, Y esperamos. Siempre es bueno volver a encontrarse, así que nada, muchas gracias a ustedes por el espacio y todos los éxitos. Bien.